Bien, y después de disfrutar un poquito también de la música de Queen en ese homenaje que hacíamos a Freddie Mercury recordándole en un día tan especial, vamos a hablar de literatura. Hoy tenemos un programa muy completo en cuanto a literatura y tenemos un libro muy interesante en nuestras manos ahora mismo. Se titula A través de la niebla y el autor es Luis García Trapillo, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Muy buenos días. Bueno, Luis, como decía, ¿no? Hoy nos presentas este libro, esta novela, que bueno, es una novela muy interesante, con un emotivo relato, un relato que parte de ese accidente, un accidente grave que lleva al protagonista a una unidad de cuidados intensivos. Ahí descubrimos que el protagonista solo le queda el sentido del oído tras quedar en aparente estado de coma. Algo que ya de inicio nos va a impactar como historia, ¿no, Luis? Sí, fíjate, esta novela que ha estado elaborándose durante mucho tiempo en la cabeza surge precisamente de una experiencia no personal, sino diferida o indirecta, de una persona que me cuenta precisamente su paso por una UCI en un estado parecido a este, ¿no? Y eso me conmovió. Es decir, una persona que te cuenta y dice, mira, yo estuve en la UCI, estaba en coma, me daban desahuciado, yo oía como incluso hasta mi mujer llegaba y con una amiga y decía, no te preocupes, si queda paralítico, si sale de esta, aunque quede paralítico, lo sacaremos a pasear. Y él oyendo todo y no pudiendo comunicarse con los que estaban a su alrededor, ¿no? Y eso me impresionó, es decir, preguntarme qué sería de uno que se encuentra en esa situación en la absoluta soledad y sin poder decir nada a nadie. Y eso es lo que ha llevado a construir esta novela, que lo he escrito además con la intención de que quien la lea, sin darse cuenta, termine, comience casi a las primeras páginas a ser él mismo el protagonista. Es decir, yo digo que mi novela, que no es larga, ya has visto que no me gustan las grandes novelas, bueno, las novelas muy extensas, ¿no? Me gustan novelas cortas. Y entonces, digo que quien lo vaya a leer, estoy convencido de que cuando termine de leerla habrá escrito el doble, mentalmente, ¿no? Habrá escrito el doble de lo que ha leído. Eso es, y por los comentarios que me están llegando, creo que he conseguido que se cumpla esa finalidad. Es una historia que, ya para empezar, lo que decía antes, ¿no? Nos impacta muchísimo. Ya el hecho de que el origen, ¿no? de esta historia sea una historia real y una historia que se repetirá mucho en los hospitales Sí. y de personas que hayan pasado por esa situación de haber estado en ese estado de coma, ¿no? En el que, pues bueno, siempre se habla, ¿no? de qué pasa cuando estamos en ese estado, si realmente somos conscientes, escuchamos, no escuchamos. En este caso, el personaje y la inspiración del personaje es una persona que sí que oye lo que sucede a su alrededor, pero no es capaz de interactuar con eso que le rodea, ¿no? Sí, efectivamente. En una de las presentaciones se me acercó una persona y dice, me gustaría contarte, a ver si un día, yo lo conocía, lo conozco, fue compañero de la enseñanza, y me gustaría comentarte porque yo pasé por esa experiencia. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es una experiencia muy repetida. Pero yo quiero que aquellos que no hemos pasado por esa experiencia podamos construirla no como un momento dramático de una enfermedad, de una UCI, sino como momento de autorreflexión de toda nuestra vida, que es lo que hace el protagonista. De hecho, el protagonista se dedica a volcar en su conciencia el pasado, el presente, lo mezcla en las conversaciones que son muy fragmentadas, porque ahora solo oye aquello que está cerca de su cama, el resto no sabe nada, ¿no? No tiene conciencia del tiempo porque no tiene sentido del tacto, no hay aquí y lejos, cerca y lejos, en fin, todas esas percepciones que nosotros tenemos y que damos habitualmente como algo cotidiano y obvio. Es decir, yo sé que estoy cerca de la mesa porque veo la distancia o porque toco, pero si no viese, si no tocase, ¿dónde podría decir de dónde estoy? Entonces, sin todos esos elementos de reflexión que yo creo que al lector o a la lectora le van a por una parte inquietar, pero por otra parte le van a mover a disfrutar de la palabra y de la reflexión.
Sí, no, porque al final, claro, lo que vamos a vivir en esta novela también es muchísimo diálogo interno del personaje, algo que también es muy interesante. Sí, 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 yo creo que es fundamental, porque sobre todo en estos momentos en que vivimos todos tan rápidamente, de una manera tan con fragmentos lingüísticos de eso de 100 caracteres que dicen, ¿no? 150 caracteres. Entonces, el decir, el reclamar un tiempo para una reflexión pausada, creo que es bueno. Y me llama me llama la atención, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Porque es algo que yo pretendía, que engancha. O sea, el lector se va a dar cuenta le va a enganchar ese tipo, ese reclamo a la autorreflexión le va a enganchar. Sí, va a descubrir que se puede disfrutar y que va a disfrutar con la autorreflexión. Eso es en fin, eso es uno de los elementos que más me satisface de los lectores que se están poniendo en contacto conmigo y me comentan eso, ¿no? Cómo les implica. Después, por cierto, sí, el final, que no voy a revelar y quiero que no se revele, pues, pero fíjate que claro, yo le decía en una presentación, digo, vine, es la narración, aquí el escritor no es una conciencia universal o omnisciente, no, es pura objetividad, es una narración puramente objetiva. Se escribe lo que se oye y se escribe lo que viene. ¿Cómo es posible que usted haya escrito un libro de uno que está en la UCI? ¿Qué pasa? Que después se recupera. Digo, no le voy a contar esto, porque he buscado un final que a mí me inquieta, pero me inquieta porque es probable que suceda en no mucho tiempo, porque es posible que suceda. Y abro ahí un punto de reflexión. Lo vamos a dejar ahí porque no queremos no queremos que la gente se entere de cómo acaba la cosa en tu novela, pero la historia no se queda solamente en eso, en ese momento de esta persona, ¿no?, que está en la UCI y ya está. Esta narración es un tanto especial y es muy complejo resumirla en una cosa sola, ¿no? O sea, es muy, muy compleja. Claro, porque fíjate, porque nuestras vidas son así de complejas. Es decir, ¿cómo podemos resumir la vida de cada uno? No se puede resumir, es un compendio tan alto, tan grande, que lo que ocurre es eso, que pasa de reflexiones triviales a reflexiones profundas, que, pues, en fin, iba a decir, como son también las conversaciones con los amigos, con las personas amigas, ¿no? Que se habla de muchas cosas trascendentales, intrascendentales, y eso viene a ser un reflejo de nuestras vidas, ¿no? Es decir, es verdad que hay también un elemento claro de referencia a ese concepto de patria, de la infancia, ¿no? Que es que cuando estamos fastidiados, no sé por qué, bueno, sí, yo sé por qué, no voy a explicarlo ahora, pero todos tendemos a esos momentos de la infancia, si la infancia fue feliz, si la infancia desgraciadamente no cumplió los parámetros de la felicidad, pues es una patria de la que huimos, ¿no? Pero si no es la del refugio, y yo citaba a Unamuno, ¿no?, que es decir, en los últimos versos que le encontraron en la chaqueta una vez fallecido, fue eso, ¿no? Estos días azules y este sol de la infancia. O sea, él terminaba, o sea, incluso en ese momento él estaba volviendo a la infancia. Entonces también se habla de eso, ¿no? De ese recogimiento en esa patria que nos construyó y nos hizo, ¿no? Sí, es verdad, hay mucho, no se puede, yo no lo podría resumir, porque tendría que decir, es la vida de una persona, ¿no? De cualquiera de nosotros, de una persona o de cualquiera de nosotros. Luis, y aparecen ahí. Antes hablábamos, ¿no?, de que en ese proceso de interiorización que hace el personaje también nos haces que seamos un poco protagonistas nosotros y que nos pongamos tanto en la piel del protagonista hasta el punto de que nos sintamos que nosotros somos el protagonista. Eso también hará que esas reflexiones, ¿no?, también las hagamos un poco nuestras y las incluso no sean iguales la forma de verlo de un lector que de otro, ¿no? Entiendo. Sí, eso es. Por eso decía que es verdad, y yo, vamos, y por los comentarios que me están llegando, reitero que creo que lo he conseguido. Quien lo lee, en breve va a estar él mismo dialogando consigo mismo.
sea, y cada uno tendrá un diálogo, incluso habrá alguien que diga, no, esto no es posible, entrará ese diálogo, no, esto no es así, que va, digo, no, y que es al contrario, lo más importante sería, y llegará un momento y digo, oye, si estoy hablando, no estoy leyendo el libro, estoy hablando conmigo. Y eso, en fin, yo creo que también cumple una función pedagógica, ¿no? Que una resta de profesión de profesor de filosofía, ¿no? Y bueno, sí, está bien. Yo creo que es bueno que la gente se descubra a sí misma y que se descubra con algo que nos está negando hoy, que tenemos capacidad de reflexión autónoma, singular, y que además esa reflexión autónoma y singular la podemos comunicar a otros y eso nos hace ser lo que somos, ¿no? Sí, es así, sí, es verdad. Es importante esto que nos dices porque además la situación que vive el personaje es una situación que bueno, un poco viene a ser una metáfora, ¿no? de lo que nos va a hacer este libro, que es quedarnos parados en un punto en el que vivimos en un mundo muy ajetreado, lo que nos decías al comienzo, ¿no? De que no reflexionamos porque vamos minuto a minuto, día a día, como si fuéramos robots. Y un poco la situación que sufre este personaje es la que nos provoca también que nosotros cuando estamos leyendo nos paremos un momento, nos sintamos por un momento en esa cama y digamos, vale, voy a pensar en cómo va la vida. Sí, lo has definido perfectamente. Eso es exactamente. Y ya te digo que ahí es mi satisfacción de haberlo conseguido. Tengo, de verdad, porque tengo unos WhatsApps preciosos de gente que dice, me has dejado paralizado, o sea, paralizado en mi reflexión. Es decir, hacía tiempo que no me paraba a pensar esas cosas que parecen triviales y obvias, y que es verdad que las damos por obvias porque no las hemos reflexionado, pero que cuando nos ponemos a reflexionar dices, oye, pues no es tan obvio, no es tan sencillo, no es tan lineal, ¿no? Y no es de blanco y negro, hay claroscuros, en fin. Sí, creo que es así, lo has definido muy bien, sí, coincido contigo. Sí, es que es un poco la sensación que me transmite el libro, y también el hecho de que en el título juegues con la palabra niebla no es casualidad, y es que también esa niebla no es un poco también una metáfora, ¿no? de todo esto que estamos comentando. Efectivamente. Claro, es que no vamos con nuestros caminos no están cielos despejadísimos y luminosos y ves claro la distancia a dónde vas a llegar y el horizonte que va. Nuestra vida siempre va a estar entre la niebla, vamos tanteando, vamos en fin, incluso cometiendo errores por eso, porque la niebla nos ha confundido el camino, damos el camino, volvemos al camino. Y sí, es la niebla, y es así, porque es nuestra vida, ¿no? Y solo al final, cuando ya hayas terminado, podrás decir, he llegado donde quería llegar, o he llegado donde he llegado y soy feliz por haber llegado. Y ya está, ¿no? Tampoco vamos a hacer más trascendencia, ¿no? De los fracasos, ¿no? De lo que somos, ¿no? Pues sí, porque al final eso también eso es la vida, Luis. Al final eso es la vida y tenemos que disfrutar de las cosas que tenemos y ser felices con todo ello. Este libro tiene un público muy amplio, ¿no? Al final puede ir para un público más joven como para un público más adulto. Pero me imagino que también, en función de quién lo lea, el mensaje se recibe de forma diferente. Sí, efectivamente. El otro día una profesora de un instituto me decía, es que me encantaría que este libro lo leyesen mis alumnos de bachillerato, ¿no? Y porque sé que pueden extraer análisis filosófico muy importante, pero lo puede leer una persona en fin, sin estudios, porque va a encontrar con el lenguaje, lo va a entender perfectamente. Va a haber perspectiva distinta, por ejemplo, una persona ya muy mayor que lo esté leyendo, debe ser ya él, que ya tiene un resumen de su vida, bueno, un resumen, una suma de su vida, lo va a leer de manera distinta, efectivamente. Y todos sacarán o podrán sacar un momento de satisfacción, porque el libro está para entretener, ¿eh? Es decir, si, como decía un
un crítico, filósofo crítico de la historia de la literatura, una obra escrita no es literaria si no entretiene y ayuda a ser mejor. Y claro, está para entretener. Este libro entretiene. Otra cosa es que además ayuda a reflexionar, etcétera. Y los va a entretener y les va, yo no sé, satisfacción, ¿no? De sentirte bien, vamos, después de leerla o leyéndolo, ¿no? Pues eso es lo más importante, ¿no? Al final que los lectores se queden con esa sensación de bienestar después de haber leído esta novela, Luis, que yo creo que al final, como tú dices, no es el objetivo principal y creo que está muy conseguido y ya te decía antes, ¿no? Que consigues ese punto, ¿no? En el que nos pongamos en esa cama y que nos sintamos como ese personaje y que nosotros también le demos vueltas a la cabeza para bien y eso es muy positivo. Nos quedamos con tu novela, con A través de la niebla, Luis, y le recomendamos a todos nuestros oyentes a que se lancen a esta aventura de leer este trabajo tuyo que creo que es muy interesante y te agradecemos que nos hayas acompañado. Yo te agradezco a ti el que me haya dado esta oportunidad de hablar y mira, me que te ha agradado y que has disfrutado con su lectura. Y yo ya me doy por pagado con eso. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti. Un abrazo.